Como que mucha importancia a este himno, ¿no? Tiene muchísima importancia. Casi ese capítulo es el que ayuda a comprender que el libro de Job es un libro sapiencial. Casi. Pero sí es un cuento. Es que usted ya va sumándonos varios puntos que son muy relevantes y que vamos a ir explicando poco a poco. En primer lugar, sí, toda forma de relato breve es un cuento, es un relato. Hay toda una teoría que explica cómo funciona el cuento. El cuento tiene que ser relativamente breve. Pensemos en que un cuento normal, habitual, no debería tener más de 10 o 12 páginas, por decir algo. Ahora los textos se cuentan por palabras. Por palabras se cuentan ahora, unas 3.000, 3.500 palabras más o menos. Ahora, antes no se manejaba eso así, de contar las palabras. Ahora sí, con las máquinas estas, pues más rápido. Los programas nos dicen cuántas palabras tienen, ¿no? Nos piden un trabajo académico de 5.000 palabras. Sí. Y cada 3 minutos estamos viendo cuántas llevamos, ¿no? Porque nos surge ver cuántas estamos escribiendo. Antes los escritores no funcionaban así, funcionaban de otra manera, ¿no? Pero es un cuento porque es una suma de relatos breves. O sea, la suma de relatos breves, en este caso, como el texto es poético, sí hay una trama que está dentro, sobre todo al principio del libro, y que después se va desarrollando. Pero entonces nosotros tenemos que pensar con mucho detenimiento, que fue lo que le pasó a usted. Al pasarse hasta el capítulo 28, quedaron algunas cosas pendientes de la lectura previa que va a permitir que el capítulo 28 diga lo que tiene que decir. ¿Sí? Pero antes una advertencia importante y una observación muy importante. Y aprovecho para hacer el comercial. Estas semanas que pasaron, apareció en México un librito de poesía que ganó el Premio Nacional de Poesía de este año, 24, Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, que se llama El estómago de las ballenas. Así se llama el libro. El estómago de las ballenas. Decimos eso y ¿de qué nos acordamos? ¿De qué se comió? ¿Cómo se llamaba? ¿De qué? Claro, Jonás. por supuesto que nos acordamos de Jonás. Y lo hubiera traído, pero bueno. En la portada pusieron una foto muy bonita, real, de una ballena con su bebé. Muy bonita la foto, en blanco y negro, pero está muy bonita la foto. Y uno de los primeros poemas del librito habla precisamente de Jonás, y otro más adentro también, y otro habla del arca de Noé, en fin. El poeta es mexicano, se llama Ángel Vargas, y el librito es muy interesante. Pero con la poesía, debo decirles de una vez, y nos pasa mucho con los salmos, ¿No trajo su libretita Job, hermano? ¿No trajo su libretita Job, hermano Eric? ¿Cuál? No tengo. Job. No, pero no de esta. No, yo estoy aprendiendo aparte, porque vi y me acordé. No, tú estoy grabando ajenamente. Bueno, ¿Qué tal? cuando uno lee poesía o se enfrenta a un libro de poesía, uno no lo hace como si fuera una novela. Los libros de poesía se pueden empezar a leer por donde sea. Por el principio, por el medio, por el final. Se pueden empezar. Eso fue lo que hizo usted ahora con el capítulo 28. Se puede leer por donde sea, en desorden. Ya poco a poco, cuando uno va viendo un poco más del librito, si es que lo sigue leyendo, más o menos se va acomodando a lo que el libro dice. Pero los libros de poesía casi nunca se leen desde el principio. Se leen en desorden. Y eso nos pasa con los salmos. Sí. Siempre. Aquí, como estamos en el libro de Job y vamos en orden y vamos despacio, poco a poco, algo comentábamos la semana pasada justamente de este cántico a la sabiduría, capítulo 28, donde estaba justamente el riesgo, entre comillas, de adelantarse y leerlo. No tiene problema, realmente no, está bien. Pero sí nos causa una cierta dificultad para luego ir captando ahí el contenido. ¿Nos hace un favor, hermana Marilu? Sí. Si le pide usted a la secretaria otros boletincitos, porque aquí de estos de color se nos acaban, pídale unos por favor para los hermanos que llegan. La saludamos, buenos días. Entonces, eso le pasó a usted y nos pasa a todos. Sí. ¿Sí? Bueno, siguiente sección, otro monólogo. Descargo y declaración de inocencia ante Dios. Capítulos 29 al 31. Y luego va a aparecer un personaje que no estaba al principio, Eliú.
Eliú, este es el cuarto amigo, es el más joven, es el más descarado, es el más atrevido, es el más grosero, es el más muchas cosas. Con Grosero. joven. Sí, Dijo obviamente, todos. corresponde a la imagen. Corresponde a la imagen de la juventud, entre comillas, ¿no? Claro. Como estereotipo, hay que decirlo. Pero Eliú es el que viene a romper todo el orden del libro. Eliú es en este caso no sería el tercero en discordia, es el cuarto en discordia. Porque es el cuarto amigo que viene a descomponer todo como estaba, porque en los versículos 4 al 27 intercambia a Job con los otros tres, ¿no? Eliú, Zofar y el otro más, ¿no? Intercambian y discuten y explican y se reclaman, etc. Y Dios se dirige, Job se dirige luego a Dios y parece que no le hace caso a sus amigos, etc. Pero Eliú viene y rompe el esquema y va a decir muchas cosas muy interesantes. Capítulos 32 al 37, habla mucho este hombre. Es el más joven de todos y lo dice abiertamente. Yo soy el más joven, yo esto y aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Y causa problemas ahí. Este muchacho llega, como decíamos también el otro día, como chivo en cristalera. Dice muchas cosas, le reclama, le reprocha, pretende tener tanta sabiduría como los amigos más viejos de Job. Y vamos a ver, ya después veremos. Yo no voy a calificar ahorita eso, yo como expositor acá, no. Lo importante es que cuando lleguemos a esos capítulos podamos evaluar nosotros como grupo. Aquí faltó alguien, faltó. Aquí el hermano Miguel. Tres, de este lado también. El hermano Miguelito también le faltó. ¿Ya? Sí, ya, gracias. Entonces, eso hace Eliú. Y esta parte literaria, yo no sé cuántos de ustedes han pasado la barrera de las 100 páginas del Quijote, porque yo supongo que muchos han intentado de los aquí presentes leer el Quijote. ¿Han logrado pasar la barrera de las 100 páginas? Honestamente, ¿para qué? No, ¿para qué hacemos? Que la Virgen nos haga. Yo me topé con el español antiguo. Dije, voy a leer el Quijote, y cuando empecé a leerlo, no voy a poder. Pero hay ediciones que traen glosas y que traen diccionario. Hasta esos te cansan. Sí, hay unos así, Sí. con notas a pie. Sí, Hay claro. varias ediciones, por ejemplo, la de Ediciones Cátedra es quizá de las mejores que hay. Pero ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque toda obra literaria tiene una aduana. Ujú. Esa aduana Pasos. son las primeras 30 o 40 páginas, 50 páginas. Uno empieza a leer, llega a un punto en el que dice, sí sigo o aquí lo dejo. Tiene que haber algunos factores, tiene que haber algunos elementos que nos atrapen y que nos convenzan para poder avanzar en la lectura. Sí. Ujú. Yo no me atrevería a proponer aquí en la iglesia que leamos el Quijote, pero no sería mala idea. Sobre todo si pensamos en el elemento religioso que tiene el Quijote. Bueno. Sí, Hay un autor sí, español, pasa. evangélico, de hace muchos años, estamos hablando como 40, 30 años, que escribió un librito precioso que se llama La Biblia en el Quijote. Así tal cual. Una ocasión vino hace pocos años, estuvimos ahí con él presentando el librito de la nueva edición y así se llama, La Biblia en el Quijote. El autor se apellida Monroy, es español, es evangélico de toda la vida. ¿Por qué menciono esto? Porque ahorita, al ver la estructura del libro, por las partes que tiene, estamos otra vez haciendo lo mismo que de la semana pasada, que ocasionó lo que la hermana hizo, que no sé si alguien más también lo habrá hecho. A lo mejor no están confesando, ¿no? No pasa nada. Ay, Eliú. La escuela a su mamá y decirle su niña. Sí, se adelantó. Ahora se llama, ya no te llamas Edith, sino Eliú, es atrevida. No faltará ahora alguien que diga, ay, yo quiero ver qué cosas decía Eliú. Claro, se vale. Y no pasa nada. Pero me regreso a lo de la aduana. Cuando uno logra pasar esa aduana de 70, 80 páginas, en el Quijote son como 100, pero pasando las 100, entonces empieza uno a saborear lo que es el Quijote. Pero hay que pasar esas 100. Y para leer esas 100 páginas hay que tardarse unas 2 semanas o 3 semanas, cuando menos, para poder pasar esa aduana. Otros libros más cortos pues tienen aduanas más cortas, 20 páginas, 30 páginas, ¿no?
Pero la idea en la lectura y en la teoría de la lectura y la promoción de la lectura es que pueda uno pasar esa aduana, que pueda uno atravesarla y decir, ya pasé esa aduana y ahora sí voy a seguir adelante. Claro. ¿Por qué? Porque en el caso del libro de Job, aquí está la situación de Eliú, y luego al final, la respuesta de Dios está en los capítulos 38 al 41. Y el cierre, el epílogo, en el juicio divino, el final feliz, diríamos. Yo no diría final feliz, es un final agridulce. ¿Sí? Es un final agridulce, porque sí, Job recupera todo lo que tenía, tiene otra familia, tiene más bienes, tiene otros hijos e hijas, y vuelve a empezar y vuelve a recibir la bendición de Dios, pero parecería que el texto no se escuda en el hecho de decir, espérate, todo va a salir bien y las cosas van a volver a como estuvieron al principio. Es que no son iguales. No, claro. Es que no pueden ser iguales. Cuando atraviesa uno una situación determinada, negativa particularmente, y pasa uno sobre esa otra aduana, en este caso existencial o espiritual, y recupera uno la estabilidad, ya no queda uno igual. No, y hay una experiencia. Ya no es lo mismo. Y hay una experiencia de esto no hacerlo. Y todas esto esas sí. experiencias son literalmente agridulces. Sí. La brinqueta o la Sí. Y ¿Verdad? uno siente el Sí, claro. alivio, el descanso, la respiración de haber pasado eso, sí, pero está en la parte agridulce. ¿Por qué? Porque uno supo lo que fue estar ahí. ¿Sí? Estrictamente hablando, lo que Job atraviesa en todo el libro es un purgatorio, entre comillas. Es un purgatorio, es una experiencia terrible de dolor, de frustración, de pobreza, de enfermedad, ¿no? Eso es lo que es. Bueno, entonces esa es la estructura. ¿Cuántas partes tiene? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 partes el libro. No le quise poner números para no 6, propiciar, 8. le puse unos bonitos asterisquitos. 8 partes, prólogo y epílogo, y en medio todo lo demás. 1, 2 y en medio 6 partes. ¿Sí? Estrictamente hablando, aunque no es por tamaño ni por número de capítulos, estrictamente hablando, el centro del libro es el capítulo 28. Pero ¿cómo? Si tiene 42, el centro sería el capítulo 21. 21. No, en este caso es el 28, porque ahí está el cántico a la sabiduría. Es una reflexión sobre la sabiduría. ¿Sí? ¿Alguien preguntado? No escuché bien. Sí, yo. Sí, sobre la sabiduría. El cántico a la sabiduría. Entonces, en la estructura del libro, además de que ya sabemos que es una estructura sándwich, ¿no? Prólogo y epílogo y luego en medio, lo que está en medio de lo que está en medio es el capítulo 28. La parte central del libro es el capítulo 28. Todo se dirige al capítulo 28 y luego procede del 28. Es la punta del... no del iceberg, sino el punto central del libro. El punto central, hacia donde se dirige y de donde viene. De equilibrio, digamos. Vamos rápidamente. El texto entonces, dice el siguiente parrafito, resulta de una serie de momentos redaccionales. Las famosas costuras de las que hablábamos hace 8 días. A los textos literarios jamás se les deben de ver las costuras. Jamás. Las costuras son esos detallitos, esas uniones, esos puntos de conexión, donde el texto va creciendo, se va desarrollando. Hoy que se usan estos programas, estos procesadores de textos, hoy que se usa eso, los escritores hacen y deshacen con todo el texto, cuando están produciendo algo. Antiguamente, y lo cuentan los grandes escritores como García Márquez y todos los demás, cuentan cómo sufrían con la máquina de escribir y con las hojas y con tirar y con quitar y pegar y no sé qué. Quien ha trabajado en una imprenta o trabajó en una imprenta antigua, como nuestro hermano Miguelito, que con tanta experiencia, había que cortar, pegar, hacer pegotes, hacer cosas extrañísimas con el diez, con el corrector, con esto y con aquello, porque si ya estaba un texto escrito y casi para formarse para la imprenta, ¿a qué horas vuelves a escribir todo eso que ya escribiste? Hoy la computadora eso lo ha resuelto milagrosamente. Se pone, se encima, se quita, se guardan las diferentes versiones y demás, que antes era guardar paquetes completos de manuscritos. Ahora ya no es así. Bueno, esos son los momentos redaccionales.
la parte de la edición, pero vamos a decir en la redacción primero, antes de la edición. Aquí estamos en los momentos redaccionales, pero muy importante lo que vamos a comentar porque el texto nos lo explica. Estos momentos redaccionales del libro de Job tienen que ver con la historia antigua de Israel. ¿En qué momentos de la historia antigua de Israel se sitúan los momentos redaccionales del libro de Job? Las etapas en las que se escribió el libro, porque fueron varias etapas, ¿sí?, corresponden a diferentes épocas de la historia antigua de Israel. No se escribieron al mismo tiempo. Por eso las costuras, si es que las llegamos a ver, algunas sí se ven. Ustedes van a decir, ¿pero dónde están las costuras? Hay que ir a buscarlas. En este caso las costuras son textuales. Por ejemplo, una cosa que no hemos dicho, no sé si lo podemos anotar acá. Podríamos poner la palabrita esta si nos ayuda. ¿Qué nombre de Dios es el que utiliza el libro de Job? ¿Qué nombre antiguo de Dios es el que se utiliza? Se utiliza Elohim, pero en una de sus variantes. No es Elohim tal cual. Elohim. Elim. No. La hermana ya mencionó el nombre Elohim. Elohim. Acuérdense que esta H es aspirada, es como J. Elohim. Y lo que hace el libro de Job es usar esta variante. Eloah. Eloah. Elohim, el nombre antiguo de Dios que aparece desde el Génesis en el Pentateuco, ese nombre antiguo de Dios tiene una terminación en plural, que es esta. Im. Sí, ya no había dicho. Toda terminación im es plural. Es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está hablando en plural. Muchas gracias. Toda terminación en im en el hebreo, en nombres, en lugares, en todas estas cuestiones, toda terminación im es plural. Es aquí Dios en la parte plural en la que Él se presenta en el texto. Entonces la palabra que se usa no es Yahvé, es este otro nombre, Elohim, que tiene que ver con la primera parte, que es el nombre El. También eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Daniel, Miguel, Rafael, todas las terminaciones en él tienen que ver con Dios. Israel mismo, ¿no? ¿Ya lo vi, don Miguel? Sí. Sí, bueno, entonces Elohim es el nombre plural y el nombre y la variante que usa el libro de Job es Eloah. Esa es una costura. Y es una costura porque nos va a demostrar, como bien me explica aquí adelante, nos va a ayudar a entender en qué etapa de la historia del Israel antiguo se escribieron las cosas. Aquí viene la explicación. El primer momento es la redacción de una leyenda sobre un tal Job. Es el primero. ¿Sobre un tal Job? Acá está. Aquí está en tu boletín. Aquí está. Es la redacción de una leyenda sobre un tal Job, que ni siquiera era hebreo. Ni siquiera era hebreo. Dice el 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ni siquiera era hebreo. Hombre próspero y piadoso que repentinamente pierde todo, pero no la fe en Dios, y por esa fe luego es recompensado. Ahí está abreviado al máximo el contenido del libro. Un hombre piadoso y rico, repentinamente pierde todo, no pierde la fe en Dios, y por esa fe es recompensado. Ahí está resumida en 3 líneas toda la historia. Esa es la leyenda básica, es la anécdota básica, es la historia en la que se basa todo. Y aquí, bueno, en las que quienes alcanzaron el boletín a color, está en verdecito. Este núcleo original, quienes no tienen, quienes tienen blanco y negro, pues pueden subrayarlo, el núcleo original. Este núcleo original, ¿sí? Núcleo original es probablemente, ¿qué? Preexílico, anterior al exilio. ¿Sí? El exilio aconteció primero en el año, bueno, no fue el inicio, pero ya después en el exilio
en el año 586 a.C. Entonces, antes de esa fecha, antes de que cayera Jerusalén en manos de los babilonios, se escribió esta leyenda. Es la redacción básica elemental, que por supuesto circuló como tradición oral, como un cuento común que circulaba y que mucha gente conocía. Hubo una vez un señor que se llamó Job, ni siquiera era hebreo, era rico, poderoso, con muchos hijos y demás, con una gran fortuna, y de repente lo perdió todo, no perdió la fe en Dios, y Dios lo libró y le devolvió las cosas que tenía. Ahí está la historia básica, ¿no? Ese es el núcleo original, es el corazón de toda la historia. Y luego ven ustedes cómo el texto aquí, don Eduardo Arens, nos ayuda y dice, pues Ezequiel menciona a Job en 2 ocasiones. Hay que ir al libro de Ezequiel en este momento, ahora sí. Tenemos que ir al libro de Ezequiel, por favor. ¿Ezequiel qué? ¿Qué capítulo? Ezequiel 14. 14 del 14. Así, 14. ¿Sí? 14. En esta sección de Ezequiel se habla de la justicia del castigo de Jerusalén, que era inevitable que el castigo viniera, salud, sobre Jerusalén, como representación del pueblo de Dios. Leo desde el 13. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, cuando yo haga todo eso, dice Dios, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ellos no iban a poder librar a los demás, solamente ellos se iban a salvar, Noé, Daniel y Job. Entonces, esa es la primera mención. Y en el versículo 20, nuevamente, leo desde el 19. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, casi lo mismo del versículo 13, y estuviesen en medio de ella, otra vez tienes los 3, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces, esta referencia, nos regresamos al boletín, esta referencia, ¿sí?, es alrededor del año 600, antes de Cristo. La caída de Jerusalén fue en el 586, ¿sí? Y aunque no vamos a ir ahorita a los textos directamente tal cual, dice que posteriormente se añadieron 1:6 al 12, 2 del 1 al 3, y ahí están las costuras. Estas son las costuras. Las costuras en un texto escrito no se ven, a menos que la crítica literaria o que alguien nos explique y diga, mire, aquí termina esta parte y aquí empieza esta otra. Aquí concluye una y aquí concluye otra. Aquí se usan estas palabras y aquí se usan estas otras diferentes. Esa es la explicación de las costuras. Los textos no se ven, como en la ropa, ¿no? No ve la ropa y no ve las costuras. ¿Los qué? Invisibles, correcto. Entonces, ahí están las citas. Se añadieron 1:6 al 12, 2:1 al 13, que son parte del relato introductorio, del prólogo. Y después, 42 del final, 42, 7 al 10 y 16 al 17. Y por supuesto, que aunque le vamos a dedicar una sesión completa, se la vamos a dedicar a El Satán. Es muy necesario que le dediquemos una sesión completa a El Satán, para tratar de desahogar todas las dudas y todas las dificultades que plantea este personaje. La figura del Satán, como parte de la corte celestial, es que exílica o posterior. Por lo tanto, el libro de Job, y lo vamos a poner aquí muy sencillamente en un esquemita, el libro de Job, que tiene 42 capítulos, ¿no? El libro de Job se puede ubicar históricamente en una etapa preexílica, preexilio, exilio y post-exilio.
Y aquí están estas 3 etapas de la historia antigua de Israel que están representadas de alguna manera en el libro. Nosotros estamos, bueno, no es que estemos tan acostumbrados a hablar de estas etapas en la historia antigua de Israel. Nosotros nos metemos a la Biblia también como chivos en cristalería. Sí. Déjenme decirles, con toda la pena del mundo, pero eso hacemos con la Biblia. Nos metemos como chivo en cristalería. Que dice, que no dice, que de qué etapa es, que a mí no me interesa, yo quiero el mensaje. Y nos brincamos la historia, y nos brincamos las etapas, y nos brincamos todo, como chivos en cristalería, todo respeto. Y así le entramos a la Biblia. Pobre Biblia, nos recibe así como diciendo, a ver, espérate, no, pues yo ahí voy, no me interesa nada más. Y no entendemos a veces que las etapas históricas dicen mucho, claro, dicen mucho. Antes del exilio, preexilio, todavía existió la monarquía. Primero unificada y después dividida. ¿Sí? Saúl, David, Salomón fueron la monarquía unificada. Se muere Salomón, sube su hijo Roboam y la monarquía se divide. El reino del norte de Israel, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus, y la historia se vuelve un caos. Libros de los reyes y libros de las crónicas. Había un rey en el norte y había otro rey en el sur, y eso es un lío histórico terrible. Incluso existe la propuesta, la idea de que en realidad siempre fueron 2 reinos y luego sí. se unieron porque uno, creo, no sé si el reino de, bueno, el Israel del sur prácticamente desapareció y se fusionó con el del norte. El que o al desapareció revés. fue el del norte. El del norte, ajá. Sí. Y se fusionó y se integró al del reino del sur. La gente que quedó del norte se fue hacia el sur cuando los asirios conquistaron Samaria en el año 722 a.C. Primero cayó el reino del norte en poder de Asiria y luego cayó el reino del sur en poder de Babilonia. Esa es la parte histórica. Y ahí comienza el exilio. Entonces, esta es la parte preexílica. Y hay una palabrota, ahorita que usted me rascó la lengua, hermano, hay una palabrota que explica cómo es que se hicieron una sola nación, una sola tierra, un solo territorio. Es una palabrota bien bonita que explica eso, que es la palabra anfictionía. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Salud, salud, salud. Entendí antes. Sí. Anfictionía. El hermano Miguel Andrés tiene la culpa. Ya ves, Andrés, lo que provocas. Anfictionía. Esa palabra significa unión de 2 reinos en este caso. Fue la unión de las, pero en este caso más bien las tribus se unieron para formar la monarquía. Las tribus llevaron a cabo una anfictionía, esa palabrota, ¿no? Llevaron a cabo una unión para que las 12 tribus, todo el territorio, que tampoco estaban tan unidas antes, no estaban tan unidas, tenían su territorio propio y cada quien se rascaba con sus uñas, y cada quien en lo suyo. La prueba de eso está en el libro de los jueces, cuando Débora invitaba o convocaba a las tribus para la guerra, y muchas tribus ni le hacían caso, ni siquiera iban a la guerra con ella. ¿Sí? Porque la anfictionía todavía no se llevaba a cabo bien, que era la unión de las tribus para formar una monarquía. ¿Sí? Bueno, apurémonos para terminar. Entonces, la figura del Satán como parte de la corte celestial es exílica durante el exilio o incluso posterior. Esa es otra costura. ¿Cuándo aparece la figura del Satán como algo constante en los textos? Aparece en el exilio o después del exilio. En último párrafo. En un segundo momento, porque son 3 momentos redaccionales, son 3. El primero es este, ¿sí? Cuando se hizo la leyenda básica. En el segundo momento se insertaron en medio del relato los llamados diálogos poéticos. Cuando Job dialoga y se pelea con sus amigos. Es la parte conformada primero por los capítulos 3 al 27, 29 al 31, el monólogo,
y 38, 1 a 42, 6, que es la respuesta de Dios. Es en esta etapa en la que pensamos cuando hablamos de el autor. Es ahí donde ya entra la etapa que dijo la hermana de la edición. Una cosa es la parte de la redacción y otra es la parte de la edición, cuando ya se tiene todo el material y entonces se acomoda. Y al acomodar y al distribuir el material, el editor del libro, o los editores, que debieron ser muchos, los editores entonces arman toda la estructura del libro, piensan en dónde debe ir cada parte y dicen, por ejemplo, este cántico a la sabiduría tiene que ir en medio del libro. Para nosotros, digo, lo vuelvo a repetir, sería el capítulo 21, pero eso no importa, es en el 28, le toca el número 28, en la distribución por capítulos, pero allí es el centro del libro de Job, el cántico a la sabiduría. Y ahí ya hablamos del autor. Y la última etapa es justamente donde entra el poema a la sabiduría, en el tercer momento redaccional y el discurso de Eliú. Y vean ustedes cómo nos explica este señor, y con eso vamos a acabar hoy. En un tercer momento se introdujeron el poema a la sabiduría, capítulo 28, y el discurso de Eliú. ¡Qué casualidad!, ¿no? El cántico a la sabiduría, el poema a la sabiduría y el discurso de Eliú. Y luego ven ustedes lo que nos va a explicar este señor aquí, que es la gran cosa. Como propuesta alternativa, por considerar insuficiente la respuesta a Job dada por los amigos. Sintieron los redactores, los editores del libro, sintieron, a ver, hay que agregar el discurso de Eliú para que se rompa el esquema que trae detrás el libro, y Eliú modifique, altere, transforme lo que el libro venía haciendo, para que ahora esto sea una propuesta alternativa, dado que fue insuficiente la respuesta a Job dada por los amigos. Diga. Con esto, ¿podemos pensar en varios autores del libro? Sí, definitivamente. Prácticamente no hay libro del Antiguo Testamento que no tenga una enorme cantidad de autores. Claro. No hay casi autoría individual. Es muy excepcional que en los textos, sobre todo del Antiguo Testamento, haya habido autores individuales. No. Y mientras más grande un texto, más autores. Por ejemplo, el libro de Isaías tiene 3 partes bien definidas, pero en cada una de las partes hay varias manos. Hay varias partes, ¿no? Bueno, esto atestigua un clima de vivas discusiones teológicas y pastorales. Esta parte es interesante y es inquietante también. Así como Job discutió y se peleó poéticamente con sus 4 amigos, fueron 4 al final. Sí. ¿Cómo? Disqueamigos. Así son los disqueamigos hasta ahora. Sí, así son. ¿Verdad? Sucede mucho, ¿no? ¿Dónde lo he visto? Sí, ¿dónde? ¿Qué nos recuerda, no? Aquí no hay nadie. Aquí nadie se porta así. No, todos somos muy buenos amigos. Ay, me encantó ese Lucy. Te quiero, Rosy. Bueno, la intensidad del diálogo entre Job y estas personas refleja que en el ambiente del cual salió el libro de Job también había discusiones como esas. O sea, el ambiente que produjo el libro, en ese ambiente había discusiones fuertes, discusiones teológicas y pastorales, fuertes discusiones. ¿Cómo se comporta Dios ante el mal? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué no interviene para acabar con el mal? ¿Por qué le hizo caso al Satán? ¿Por qué le permitió que le hiciera eso a Job? ¿No sería mejor para qué? Igual. Para demostrar su grandeza. Para demostrar su grandeza, finalmente, él la lleva de ganar. Sí, pero el libro, justamente por la viveza y por la intensidad del debate, no se contenta solo con eso.
Por eso decía hace un momento que como somos chivos en cristalería con la Biblia, a veces como que, a ver, no, a mí no me entretengas con tanto asunto, no, dime directo cuál fue el asunto. Sí, el Señor Dios quería enaltecerse y demostrarle a Job que él no estuvo cuando estaba creando todas las cosas y con eso lo despachó. Con eso lo despachó y vámonos. Sí, pero entonces ¿para qué tanta discusión? ¿Sí me explico? O sea, el asunto es que uno pueda ir poco a poco viendo cómo avanzaba esa discusión, cómo avanzaba, si había conclusiones o no, qué elementos en la argumentación había, y especialmente hoy. Hoy la cuña fue y es el libro. Hace 8 días fue el capítulo 28, que ni siquiera lo hemos visto y todavía ni lo vamos a ver. Pero ya la hermana ya lo vio. Pero la hermana ya lo vio y cualquiera. Pero ya vas a dar la clase el próximo domingo. Sí, sí, ¿Para qué la anda viendo? ¿no? Ya no lo voy a poner. Pero eso no es ningún problema, ¿no? Ese sería para Eso no es ningún problema. Alguien puede llegar aquí en 8 o 15 días y decirnos, ya me leí todo el libro de Job, pues qué bueno. Wow, pues sí, pero no le Y ya voy por entendió nada. segunda ocasión o tercera o las que sean, ¿no? Eso no importa, ese no es el problema. Diga.